Hola, soy Azabache. De pronto vemos eventos políticos similares en distintos países de Latinoamérica. Debes entender que en realidad no es casualidad. Hay una organización criminal transnacional decidida a destruir las instituciones que sostienen la democracia en cada nación de Latinoamérica. Están coordinados para actuar simultáneamente y publican sus planes y objetivos desde la misma página del Foro de Sao Paulo. No es un secreto, es público. Hoy en Azabache Online conectamos con Joseph Umire, especialista en seguridad global, director del Centro para una Sociedad Libre. No te pierdas su podcast bilingüe Border Wars y síguelo en las redes sociales como JM Umire. Así que tienes nuevo emprendimiento. ¡Felicitaciones! ¿Ya tienes logo? ¿No tienes logo? ¿No tienes logo? Un buen logo te asegura que tus clientes te recuerden y el éxito de tu negocio. El logo de tu empresa, marca, producto o servicio sintetiza la identidad y los valores de tu negocio. En cambio, un mal logo hará que pases desapercibido. Si quieres un logo poderoso y cuentas con poco presupuesto, revisa el link que te dejo en la descripción del video y contrata a cualquiera de los 10 mejores diseñadores de logo por menos de $50. Si quieres saber si en tu país se está instalando el modelo nefasto que destruyó a Venezuela, te dejo en la descripción del video el link de los síntomas del socialismo del siglo XXI. Este contenido se sostiene gracias a tu apoyo a través de Patreon. Te invito a colaborar para generar estos contenidos y continuar difundiendo e integrando a nuestra comunidad en donde quiera que se encuentren. Puedes hacerlo a través de Patreon, PayPal y Mercado Pago. Toda la información en la descripción del video. Suscríbete a Azabache Online, activa las notificaciones, comenta y comparte. Sígueme en las redes sociales como @Azabache Online. Bueno, ya estamos en conexión con Joseph Umire. Te agradezco muchísimo, de verdad, esta conexión contigo. Te voy a explicar por qué y para ponerte en el contexto adecuado, Joseph. Yo soy una ciudadana venezolana que dejó su país hace 23 años. Tengo 23 años sin abrazar a mi familia. Soy artista, publicista, y he vivido en carne propia lo que es el socialismo del siglo XXI. Conocí la fama en su máxima expresión y también aprendí a ser completamente anónima. Y yo sé que soy una más y sé también que los artistas nos debemos a un contexto político, social, económico, cultural durante toda nuestra vida. Pero hay veces que las expresiones artísticas se quedan pequeñas al lado de la tragedia que está viviendo Venezuela. Ahora, imagínate la migración, todo lo que lleva la migración. Y desde Latinoamérica estamos volviendo a ver la película que hemos vivido en Venezuela tan trágicamente. Yo quiero, primero que todo, decirte dónde estamos parados en Latinoamérica hoy con respecto al socialismo del siglo XXI. Claro, bueno, antes que todo, gracias por tenerme contigo. Y no creo que eres una más. Yo creo que las personas que cuentan su historia y lo cuentan de forma pública, más allá de solo simplemente ser un voz, digamos, para las personas que no tienen voz en su país, también tienen un nivel de coraje porque se sabe bien que el régimen de Venezuela persigue a la gente hasta fuera de sus fronteras y quiere callar y silenciar esa crítica en todos los aspectos. Bueno, mira, a su pregunta, quisiera ser optimista, quisiera ser un poco más alegre de la dirección que América Latina está yendo. No creo que puedo serlo en este momento de una forma franca. Yo creo que tiempos difíciles van a venir para muchos países. Yo creo que Venezuela nunca fue un proyecto solo para Venezuela, siempre fue un proyecto para exportar, un proyecto para dominar, para capturar gobiernos y por extensión sus países. Entonces yo creo que hay países que están ya en ese proceso, ¿no? Hay países que ya pasaron por ese proceso. Por ejemplo, empezó con Venezuela y algunos dirían empezó con Cuba. Cuba claramente es el primer y más largo comunismo que hay en América Latina, pero Cuba fue realmente un proyecto muy distinto que trató de exportarse, pero no logró. Y de ahí llegó Hugo Chávez y lo logró. Entonces Venezuela fue, después pasó Bolivia, que es la tierra de mis padres, pasó Nicaragua. Entonces esos países ya los considero casi perdidos, igual que Venezuela, ¿no? Y ahora lo están instalando en muchos países. Yo creo que la nueva ola de izquierda que está entrando en América Latina no es una ola democrática, tampoco es una ola, digamos, que está pensando gobernar
Y eso es muy clave porque muchos miran a estos nuevos gobiernos, usamos Perú como ejemplo, miran al presidente Pedro Castillo y le ven como un fracaso, ¿no? Y se puede decir que es un fracaso de cierta forma, su nivel de aceptación en el país está muy bajo. No ha logrado unir o ni avanzar con políticas públicas. Sin embargo, si su objetivo fue gobernar con un nivel de paz y tranquilidad, y obviamente eso sí es un fracaso, pero a lo mejor eso no fue su objetivo. Y yo creo que esta lección va a aplicar a otros gobiernos que no están buscando gobernar para poder dar paz y prosperidad a su pueblo, están buscando manipular sus pueblos para empezar conflictos internos y después conflictos externos que van a, de cierta forma, poner presión en las fronteras para dibujar el mapa. Podemos entrar un poco más en eso, pero yo creo que esa es la dirección que está yendo América Latina y detrás de todo, y esto no es nada diferente a otras regiones del mundo, es alianza de tripartita de tres países que han decidido que van a cambiar el orden internacional. Me refiero a Rusia, China e Irán. Entonces, casi todos los problemas que se ven en la región se puede ver estos actores manipulando y haciendo diferentes cosas para poder llevar la región a esta dirección. Fíjate que estás tocando puntos súper importantes, Joseph, porque lo que vemos en Latinoamérica es unas Américas, vamos a decir que es una América dividida, ¿no? En, en, ¿Cómo se llama? Gobiernos paradictatoriales y tiranías, autocracias y dictaduras. En eso estamos viendo nosotros Latinoamérica hoy y vemos cómo esta gente avanza. Detrás de eso hay una organización criminal. Muchas veces en los videos que trabajo y hago, siempre digo que Venezuela es tres capas. Arriba los políticos jugando la política, donde hay una oposición funcional al régimen y la tiranía. En la segunda capa el narcotráfico y en la tercera capa el terrorismo. Entonces estamos viendo cómo avanzan a través de la política, porque se meten dentro de los países con nuestras herramientas democráticas y se disfrazan de políticos y engañan a la gente. Y yo veo que las naciones están tan ocupados en sus problemas internos que no ven la inmensidad del monstruo. No sé si me explico. Sí, no, te entiendo. Mira, yo diría que es más que criminalidad, ¿no? Porque crimen organizado es una herramienta para este tipo de movimientos. Porque hay crímenes y criminales que no están buscando cambiar el mundo, simplemente están buscando ganar terreno, mantenerse en poder, sus ganancias. Y es malo, hay violencia con eso y todo. Pero esto lo que estamos viendo es el uso de la crimen organizado para avanzar un propósito geopolítico. Usan el terrorismo, usan el crimen organizado, lo están uniendo esos dos fenómenos bajo economías ilícitas. Entonces, de cierta forma es peor que solamente criminalidad. Si Maduro simplemente fue un criminal, entonces él solo haría buscar mantener su poder y espacio dentro de su poder en Venezuela, pero no es lo que está buscando. Lo que está buscando Maduro es expandir y conquistar prácticamente el resto de la región, y eso creo que tiene una visión mucho más grande. ¿Por qué te digo esto? Porque creo que es importante, y eso es donde creo que lo más importante para todos los latinoamericanos que tienen que hacer. Tenemos que, tenemos que retomar un poco nuestros estudios, tenemos que rehacer un diagnóstico, porque en mis estudios en el centro, en lo que hemos hecho durante los últimos años, hicimos este labor. O sea, varias veces regresamos a lo que hice a la pista para empezar a dibujar otra vez qué está pasando, porque hasta nuestras primeras premisas yo creo que estaban equivocadas. Y tuvimos que renovar hasta empezar a llegar a entender un poco mejor qué está pasando. Ese diagnóstico es muy importante. No fue hecho. La razón que Venezuela es lo que es porque nadie en Venezuela, en América Latina o hasta en el propio Estados Unidos han hecho un diagnóstico correcto de qué significa esta revolución bolivariana. Nosotros empezamos bueno, lo empezamos mucho tiempo, pero era como en 2017. ¿Te acuerdas cuando empezó la ola de violencia, incrementó? Que yo llegué casi a un techo. O sea, sabíamos las redes, hemos mapeado los terroristas, hemos mapeado los criminales, sabíamos de una forma táctica cómo funcionaba,
pero no me explicaba realmente qué está pasando, porque lo que estaba viendo, lo que me estaban contando los venezolanos, era mucho peor de lo que uno pensaría con simplemente terrorismo o narcotráfico. Entonces yo dije, bueno, tenemos que empezar. Te voy a dar el ejemplo. Había un ejemplo, bueno, todo el mundo le conoce a Tarek El Aissami, ¿no? Sí, Entonces, mi centro fue uno de los primeros grupos que escribió en 2014 sobre este esquema de pasaportes, de que el régimen de Venezuela estaba vendiendo y dando documentación a diferentes presuntos terroristas de Medio Oriente, ¿no? Eso sacamos eso en 2014, después CNN lo sacó en 2017. Tarek El Aissami fue sancionado y hasta enjuiciado por el Departamento de Justicia por todos estos vínculos, ¿no? Con narcotráfico y terrorismo. Entonces yo llegué a conocer muy bien su red de lavado de dinero, la forma que estaba operando, pero no me explicaba el por qué, que es lo más importante, por qué lo está haciendo, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, es porque quiere ser poderoso o que quiere tener ganancias, financiamiento ilícito o quiere chantajear a sus enemigos, pero no me explicaba. Entonces yo regresé a las premisas y dije, ¿sabes qué? Ya no me interesa saber por qué, o sea, cómo lo está haciendo o sus operaciones tácticas, quiero saber de cómo llegaron los al-Assamis a Venezuela. ¿Por qué están estas familias de Líbano y Siria a Venezuela? ¿Dónde provienen en el Medio Oriente, en Líbano y Siria? Cuando empezamos a cambiar esa perspectiva, wow, nos abrió una diferente panorama y lo que aprendí, y podemos entrar en esto más detalle si quieres, sí. es que la revolución bolivariana de Venezuela nunca es de Venezuela. Eso viene de Siria. Eso fue conceptualmente diseñado en Siria, eso fue exportado de Siria a Venezuela y eso construyó el movimiento bolivariano revolucionario 200, que era el movimiento militar que Chávez utilizó para empezar su revolución. Y te pregunto, ¿y Cuba cómo entra en este juego? Ok, eso es una buena pregunta, es excelente pregunta y te voy a dar una historia un poco para relatar un poco dónde juega Cuba. No. Cuba sabemos que era el primer país comunista duro en el siglo XX en América Latina. Ellos capturan la isla, la Revolución Cubana, e inmediatamente se ponen su foco en Venezuela. ¿Por qué? Porque sabían que tenía petróleo, sabían que si podían agarrar Venezuela van a tener financiamiento para toda su revolución que querían hacer en América Latina. O sea, Cuba sí tenía esa visión hegemónico cuando nació la revolución. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Venezuela? Ellos empezaron a financiar grupos armados en Venezuela, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, empezaron a financiar y potenciar el Partido Comunista para luchar contra las Fuerzas Armadas de Venezuela. Pero para el año 1964, los líderes del Partido Comunista, ¿dónde estaban? En la cárcel. Fallaron, no podían ganar a los militares venezolanos porque Cuba es una isla, Venezuela es un país grande, con unos profesionales militares mucho más avanzados de lo que tenía Cuba en su momento. Entonces fallaron, pero ¿qué pasó después? En 1967, Ujú, alguien llega a Venezuela y les libera de la cárcel, el famoso fuga del caso de San Carlos. ¿Quién fue esa ujú. persona? Un refugiado sirio, un hombre con el nombre de Nehemet Chaquín Simón o Simón el Árabe, como lo conocen en Venezuela. Pero ¿quién era Simón el Árabe? Simón el Árabe era un actor clandestino que vino del partido Baas de Siria en el momento que la dictadura se estaba instalando en Siria de Haifez al-Assad, que es el padre del actual dictador Bashar al-Assad, y empezaron a llegar usando la migración, empezaron a llegar actores clandestinos para construir un capítulo del partido Baas en Venezuela. ¿Y qué es lo más de sacar a los comunistas de la cárcel? Lo que hizo es decir, mira, deja de hacer esa bobada de Cuba. No funcionó en Angola, no funcionó en Bolivia, no va a funcionar en un país de tamaño de Venezuela con diferentes ecosistemas y militares más grandes. Funcionó en la isla porque es una isla, pero no atacan sus militares, infiltranlos. Haz lo que hicimos en Egipto, haz lo que hicimos en Siria. Eso en términos de doctrina es la diferencia entre guerrilla e insurgencia, completamente diferente. Entonces, ¿qué pasa con Hugo Chávez? Él no ataca a los militares, él es militar, infiltra a las Fuerzas Armadas de Venezuela, construye un grupo, cambian la doctrina de las Fuerzas Armadas y llevan a esta nueva forma de revolución. Eso es muy distinto a Cuba. Es más bien, Hugo Chávez tiene mucho más que ver con líderes como Gabriel Abdel Nasser, el teniente coronel que fue presidente en Egipto, mucho más que Fidel Castro de Cuba. Y eso no significa que no tiene cerca relación o cercanía muy grande con Cuba. Y eso tampoco no significa que Cuba tiene una alta presencia en Venezuela. Esos son hechos. Castro y Chávez eran muy cercanos. Cuba tiene alta presencia, especialmente en las Fuerzas Armadas de Venezuela. Pero la estrategia, la visión, no viene de Cuba. Cuba simplemente es un martillo.
es una herramienta que utilizan para hacer lo que tienen que hacer. La visión, la estrategia viene del Medio Oriente. Si no conoces eso, nunca vas a poder resolver la situación en Venezuela. Claro, de hecho, te comento, Joseph, que nosotros, por lo menos yo que tuve tiempo, yo le llamé asesino golpista a Chávez en su cara y eso me costó la salida de mi país. Eh, Nunca me vendía a ese régimen tirano. Para mí, él había asesinado personas en su primer golpe de Estado y para mí era un asesino golpista y así se lo dije y así me fue. Amenazas a mi familia y a mí. Pero desde el primer momento yo tuve la oportunidad, porque yo no entendía cómo yo estaba fuera de mi país. Yo perdí carrera, perdí país, perdí amigos, perdí familia. Y me dediqué a investigar los hechos y me encontré que Venezuela, en el transcurso de los años, estaba invadida no solamente por los cubanos, como bien dice, sino por Irán, China, Rusia, Hezbollah, la FARC, el ELN, o sea, una organización criminal. O sea, se puede decir entonces que Venezuela hoy es el epicentro del crimen organizado para toda la región. Sí, pero más que solo, un poco en la línea que te estoy contando, o sea, de cierta forma esto pasa a Venezuela porque por la bondad que Venezuela tuvo en la bonanza petrolera. O sea, cuando Venezuela crece y está a punto de crecer como una potencia por tanto petróleo y el negocio que está haciendo en el mundo, y entra la OPEP en los 60 y todo, cuando todo eso pasa, una migración enorme llega a Venezuela, de toda América Latina, pero de todo el mundo, italianos, árabes, todo, y Venezuela nunca tuvo una actitud xenofóbico ni nacionalista, diciendo, "Bueno, invitamos a todos". El problema fue que no todos esos eran buenos, ¿no? Algunos entraron con malas intenciones. Venezuela llegó a ser un centro de aceptar refugiados de conflictos en diferentes partes. Tú puedes ir 100 años atrás y ver unos de los primeros refugiados de la genocidio de Armenia, que es la palabra genocidio en las Naciones Unidas viene de ese episodio del 1910. ¿Y quién los recibió a los armenios? Venezuela. Los recibió como refugiados. Y eso es bueno, eso es una bondad, eso es un buen sentimiento, pero tenían que ser prudentes y vigilentes. No pueden abrir al mundo, y eso es lo que estamos aprendiendo ahora. No puedes abrir al mundo y pensar que no solamente van a ser buenos que van a llegar a tu país. Y lo que pasó en Venezuela con esa migración de refugiados, llegaron personas muy malas, clandestinas, que estaban en el epicentro de los conflictos más grandes en la historia del mundo, perdón, en el Medio Oriente. Siria, Irak, Líbano. Esos son conflictos que van siglos, son muy complejas y traen esa complejidad a Venezuela. Entonces yo diría que hoy no necesariamente que es epicentro de criminalidad y todo. Hoy Venezuela es la Siria de las Américas y no es como Siria, es una extensión de lo que es Siria. Si miras la ascenso de Bashar al-Assad y el ascenso de Hugo Chávez es más o menos al mismo tiempo. La única diferencia es que Hugo Chávez murió y Bashar al-Assad mantiene su poder, pero aquí hay Nicolás Maduro que prácticamente es la misma cosa, sino tal vez peor. Entonces yo creo que Venezuela es el epicentro de los conflictos de Medio Oriente, trayéndolo a América Latina para poder llevar a América Latina a niveles de destabilización que nunca hemos visto en nuestra vida. Yo estaba en el Medio Oriente como Marine, ¿no? Y yo he visto esa parte, hay guerra, hay bombas, hay terrorismo, también hay narcotráfico y todo lo que quieras. Hay un falto de Estado de Derecho, hay un falto de libertad. No es una región que realmente conoció democracia. Nunca ha podido conocerlo como lo conocimos aquí o en el Occidente. Y esa es la dirección que quieren llevar a América Latina. Lo quieren llevar a esa dirección. Y lo digo para decir que la región está yendo en una dirección muy peligrosa. Y los poderes que están detrás de esto no son latinoamericanos. Los poderes que están detrás de esto son iraníes, son árabes, son del Medio Oriente, son turcos, que quieren buscar construir este ambiente para completamente acabar Estados Unidos. Y eso es la visión que tienen. Y por eso Rusia, y si tú lees la historia, ahí entiendes un poco la alianza histórica que hubo entre el imperio persa, el imperio chino, cómo es. Entonces, estos son viejos imperios llegando a querer reconquistar el mundo y ven a Venezuela como su mejor armamento para hacerlo. Así sí me explico. Sí, excelente, excelente explicación. De hecho, utilizan la migración. Yo en alguna entrevista, pues te sigo desde hace mucho, Joseph, eh, te oí decir que las oficinas de migración intentan proteger a los países, pero resulta que la Oficina de Migración de Venezuela invita a los terroristas, a los criminales, y tú hablabas de que le construían, no solamente le daban pasaporte, sino que le construyen una vida.
Claro. No, es eso. O sea, nosotros como estadounidenses pensamos y dependemos de nuestros servicios de migración para poder proteger el terreno donde vivimos de criminales y terroristas que existen en el mundo que a lo mejor quieren entrar para hacer daño en este país. Es la función pública que tienen y nuestro dinero de impuestos va para esto. Es uno, digamos, una de las funciones más legítimas a nivel constitucional en Estados Unidos que puedes tener. Muchos países tienen esta misma función. Sin embargo, hay algunos países, en Venezuela, como ejemplo, que han convertido sus servicios de migración para legitimizar la presencia de criminales y terroristas en su propio país, para después cambiar sus identidades, darles una forma de cobertura y moverlos en todo el continente, sino el mundo. En términos de inteligencia, esto tiene un propósito. Aquí me voy a fallar un poco en mi español, pero en inglés se llama un cover platform, ¿no? Es una cobertura, una plataforma de cobertura. Eso requiere más que un pasaporte, un documento. Eso requiere una identidad donde una identidad que va a estar respaldado por documentación y también por un relato que va a ser convencible a los diferentes países cuando pases por los servicios migratorios. Entonces, aquí en Venezuela lo que tienes es narcotraficantes, mafias y terroristas que tienen una identidad venezolana, pero está respaldado 100% por el gobierno de Venezuela. O sea, al nivel por ejemplo, yo conozco un caso donde llevas una persona que vive en unas montañas en el Medio Oriente, en un país, bueno, en este caso fue Irak, vive en las montañas de Irak. Entonces, para asegurar que esta persona tiene una identidad que él va a poder explicar si en algún momento le cuestionen un servicio migratorio, le hacen que fue nacido en Táchira, durante las montañas de Venezuela, para que si describe su crecimiento, puede describirlo de una forma que sería parecido en términos topográficos. No solamente le dan certificado de nacimiento, le dan una cuenta bancaria, hasta depositan dinero para pretender que esta persona tenía una cuenta corriente. O sea, construyen completamente una nueva identidad y esta persona ahora mueve por el mundo sin que nadie sabe. No hay una base de datos en el mundo que puede determinar quién es esta persona. Eso va a requerir una investigación muy profunda con fuentes humanas y mayormente los servicios migratorios no tienen todos esos recursos a sus manos. Entonces, Venezuela ha sido, digamos, el sueño para estos países y grupos ilícitos para poder blanquear sus identidades y poder moverse libremente, mayormente a Europa, ¿sabes? Porque en Estados Unidos todavía el filtro de visa que se necesita, pero en Europa muchos países de Venezuela no aceptan, no necesitas una visa, puedes ir libremente. Y de hecho utilizan la migración para meterse en los países. Hemos visto el caos que siembran en los países que tienen todavía democracia y maltrecha, porque lo que estamos viendo en Latinoamérica es una ola de esta gente que convence con narrativas, Joseph, no sé, eh, por eso es que yo creo tanto en el poder de la comunicación, no sé si por los estudios de publicidad o por lo que veo, el poder más fuerte de ellos para someter a las naciones es la instalación de relatos, Sí. relatos que se caen a pedazos, que hay que buscar la forma, pienso, unirnos, la gente amante de la libertad y la democracia, de ver cómo nosotros desarmamos esas narrativas. ¿Qué piensas? No, mira, tú estás bien posicionado realmente por tu carrera, por tu formación, por tus habilidades y talentos, porque tú lo ves como carrera, ¿no? Como yo fui, no sé si fuiste actriz o algo, pero yo fui para dedicarme a perfeccionar el arte de comunicaciones, que es lo que te dedicas. Tú lo miras así. Una persona como yo, que en el mundo que yo manejo, en el mundo de seguridad y defensa, te mira a ti como un soldado, ¿no? Porque comunicaciones es guerra. Es prácticamente todo de guerra. No es parte de guerra, es guerra. Um, Guerra simplemente es la habilidad de imponer tu voluntad en otro. Y cuando hablamos de estados-naciones, es imponiendo tu voluntad política. Eso no requiere militares. Eso no requiere ni siquiera fuerza, músculo militar. Si tú puedes engañarlos, si tú puedes subvertirlos, si tú puedes manipularlos, eso está bien. Y como dijo Sun Tzu en Arte de la Guerra, las mejores guerras se ganan sin disparar un tiro. Entonces Chávez era un maestro de esto porque él aprendió de todos los antecedentes o los antes pensadores y grandes pensadores en el arte de guerra asimétrica. Y si ves de Venezuela, Venezuela es una potencia, pero no es una potencia militar, menos una potencia económica, pero es una potencia comunicacional, porque han podido construir redes, tanto digitales como físicas,
han construido rutas de migrantes que pueden manejar y han construido narrativas que se lo manejan ellos, pero lo manejan también otras personas para legitimizar ciertas cosas y atacar y deslegitimizar lo otro. Entonces, eso es lo fuerte y eso es donde mucha gente ha criticado la oposición, porque la oposición en Venezuela, en vez de luchar contra esas narrativas, se estaba uniendo con ellos. Ellos estaban en contra del régimen, pero en favor de la misma narrativa que ellos estaban diciendo. Y yo creo que parte de eso puede ser ingenuidad o desconocimiento, no saber realmente cómo luchar contra eso, pero parte de eso era también que el régimen supo cómo controlar su posición. Y si miras a todos estos regímenes autoritarios o hasta totalitarios del mundo, Rusia, Irán, China, lo primero que hacen es controlar su posición. Eso es el primer labor para poder tener este control total. Claro, la oposición venezolana estafó a la sociedad civil. De verdad que nosotros no estamos en el limbo, Joseph. El ciudadano venezolano está en el limbo, como te dije antes, atrapados entre una tiranía asesina y gran parte de la oposición trabajando para esa tiranía. Eh, eh, Ni siquiera sirven los embajadores que están fuera de Venezuela. O sea, estamos solos. Así nos sentimos. Pero peor aún cuando vemos que otros países se están adaptando y quieren seguir ese modelo, ya sea porque sus gobernantes se aliaron con este señor, y no voy a decir que Maduro, porque es una cúpula de gente que está ahí, mafiosa, eh, tienen esas alianzas y están repitiendo el modelo. Y esa es la gran preocupación. Y yo hablo de la comunicación porque sé que ellos invierten mucho dinero para instalar ese relato, películas, y ahí es donde yo quisiera llamar a los escritores, artistas, comunicadores, de que no dejen taparnos la historia, y menos, por ejemplo, en Venezuela hoy, y no es un secreto que quieren normalizar a la tiranía. Hay una matriz de opinión que se está regando por toda Latinoamérica de que Venezuela está mejor, que está mejorando, cuando sabemos que el 90% de la población está mal. Los jubilados y pensionados en Venezuela cobran $28 cuando la canasta básica es de $900. Los que están fuera en el exilio no reciben su jubilación y pensión desde hace 7 años. Mi madre, lo vivo con mi madre, que ella es médico, cirujano, anestesiólogo con posgrado de clínica del dolor, que la tengo aquí, lo vivo con ella y ella me tiene a mí, pero y los que no tienen a sus hijos y los que están solos, están muriendo. Entonces, hay unos crímenes y unas violaciones de derechos humanos que son eh, o sea, incontables. O sea, no te puedo contar lo que recibo todos los días de la situación venezolana. ¿Cómo se hace para que la gente entienda que no es normal estar con una tiranía, que no es normal estar en un país que no tiene ni república, ni Estado de Derecho, ni poderes independientes, que no es normal que haya torturados, que no es normal que haya crímenes de lesa humanidad? ¿Cómo lo podemos transmitir, Joseph? Sí, no, mira, parte de lo que creo que me estás preguntando, y creo que estás en lo correcto. O sea, yo creo que esto tiene que trascender un poco la política, esto tiene que volverse cultural. O sea, esto tiene que entrar en las películas, en las músicas. O sea, la gente tiene que sentir el dolor, no solo de Venezuela, porque, y eso creo que es mi mensaje para los venezolanos, que no solamente hablan de Venezuela, porque voy a ser muy franco, yo no creo que se va a recuperar Venezuela en corto plazo, ¿no? Va a tomar mucho tiempo. Pero su trabajo como venezolanos hoy en día no es recuperar Venezuela, es recuperar el país donde estás. Porque ese país está a punto de perderse y si se pierde ese país, ¿a dónde más vas a ir? ¿No? Estados Unidos está bajo esta amenaza y si Estados Unidos se pierde, ¿a dónde van a ir todos? ¿No? Entonces yo creo que el trabajo ahorita es de usar el relato, la cultura, para contar. Venezuela de cierta forma es eh, es una explicación, es un parte de la historia para que el mundo se dé cuenta que estas cosas no son imaginarios, estas cosas no son ficticios, estas cosas pasan. Este nivel de sufrimiento puede pasar en América Latina, y creo que Venezuela, desafortunadamente, pues, es trágico, pero es esa lección. Ahora, yo creo que han habido muchos políticos que han querido contar esto, pero los políticos tienen cierto alcance. A nivel cultural y artístico ha habido muy poco
que han contado. Yo no conozco casi ninguna película sobre Venezuela, o sea, de alto nivel de Hollywood, una película con actores muy famosos. ¿Y qué hizo Chávez y Maduro? Ellos también captaron un poco del Hollywood, invitaron a actores famosos como Sean Penn y Danny Glover, y les invitaron a Venezuela, tenían Oliver Stone ahí contando mitos de lo que era Hugo Chávez. Entonces ellos sabían la importancia de eso. En este momento, por ejemplo, unos ex embajadores de Venezuela a Estados Unidos, el último, entre comillas, no era embajador porque no tenía ese título, pero era como encargado de negocios, él es ahora un productor de cine, trabajando con los grandes herramientas. Una de las primeras obras que él ha hecho era la película de Snowden, de esa película que hicieron de Edward Snowden. So, él está trabajando con los rusos, él está trabajando con los iraníes para buscar reconstruir. En inglés lo llaman revisionist, ¿no? Es como de cambiar la historia. Y eso creo que fue el truco más grande de Hugo Chávez, de borrar la historia, de recontar la historia, de levantar algunos símbolos mientras aplasta otros símbolos. Siempre me llamó la atención cómo levanta Simón Bolívar, pero jamás habla de José Antonio Páez, ¿no? Y si estudias la historia de Venezuela, claro, Simón Bolívar el libertador, pero ¿quién realmente ganó la batalla de Carabobo? Páez y su gente. Y si no fuera por Páez, no había una república de Venezuela, hubiera habido una gran Colombia que estaba destinada a fracasar y siempre va a fracasar. Entonces yo creo que esas manipulaciones de la historia que hace Hugo Chávez y que hacen ellos, la cultura, la película, la cine está en mejor posición para corregirlo. Es muy valioso lo que estamos hablando porque yo creo que en eso tenemos que trabajar los ciudadanos en el mundo y como bien dices, no enfocarnos solo en Venezuela porque el problema no solo lo tiene Venezuela, lo tiene de hecho toda la América, todo el continente completo. Yo creo que estamos viviendo momentos muy complicados. En Argentina también están a un paso de convertirse eh, en una próxima Venezuela. La verdad es que ver repetir la historia, Joseph, es terrible. Eh, pero quiero preguntarte algo. Nosotros, los comunicadores, hablamos de hechos y por eso es que me gusta tanto escucharte, aprendo muchísimo cada vez en cada entrevista tuya, porque tú hablas de hechos con datos. Esos hechos, yo creo que la gente puede pensar lo que quiera, pero los hechos son hechos y los hechos son irrefutables. Entonces, sabiendo los hechos que hemos vivido en todo este proceso, ¿dónde está la justicia en el mundo? ¿Dónde encontramos justicia, ya que las organizaciones internacionales, los tratados internacionales, y te hablo del R2P, de la Convención de Palermo, de la Carta Democrática, de todo esto, ¿dónde está la justicia, Joseph? Sí, mira, tal vez te puedo contestar esta pregunta un poco, explicar por qué yo me dediqué a estudiar Venezuela, ¿no? Y creo que te va a contestar un poco ese de pregunta de la justicia. Yo no tengo familia en Venezuela, es más, antes de 2009 creo que nunca he visitado Venezuela. He visitado unas ocasiones de 2009, creo que mi último viaje fue en 2014. Pero no es que tengo una grande afinidad con Venezuela, ¿no? Yo estudio Venezuela porque ahí es donde llegó esta amenaza, ¿no? Si hubiera llegado a Belice, hubiera estado Belice, pero estudié Venezuela por eso. Pero sí, claro, he conocido muchos venezolanos en el proceso. Hay un venezolano, por ejemplo, que muy valiente que trabaja conmigo. He conocido mucho de la causa y de los venezolanos y uno se inspira con lo que ustedes hacen, con muy pocos realmente. Pero la razón, y yo siempre he dicho esto a cualquier venezolano que me ha hablado en privado, que me empieza a hablar, porque vienen como para defender mi causa, ¿no? Me vienen como a decir, Joseph, tú defendes, yo no estoy defendiendo tu causa, ¿no? Yo no estoy aquí para defender tu causa, yo estoy defendiendo mi país. Y la razón que yo me metí con Venezuela es porque yo sé lo que quieren hacer. No es acabarse con Venezuela, es acabarse con Estados Unidos. Y por eso que yo me metí en esto, ¿no? Ahora, doy eso para dar la respuesta porque la justicia siempre ha sido frágil, las democracias son frágiles en todo el mundo, pero Estados Unidos es el símbolo de una fuerte democracia y un fuerte Estado de Derecho. Más bien, yo creo que es lo más grande razón que gente migra aquí como números que ningún otro país tiene, porque es todavía ese símbolo, a pesar de las diferencias y la política y lo que dicen cualquier chavista. Y los chavistas mismos, si tienen que escaparse, vienen acá, ¿no? Sí, Principalmente. Si su fortuna y todo eso el está dinero allá. lo tienen, pasan sus vacaciones, o si tienen que fugarse. Sí. Tenemos más chavistas en Estados Unidos, creo que en cualquier otro país, o lo que se llama chavista disidente en el mundo. Y lo que yo veo ahí es
un esfuerzo sistemático para quitarnos esto, para infiltrar nuestro sistema judicial, para corrompir fiscales, jueces, para empezar a debilitar la imagen y tanto el proceso de justicia en Estados Unidos. Y si logran hacer esto, eso es mucho más poderoso que cualquier bomba, ataque terrorista o misil que puedan lanzar contra nosotros. Entonces es muy importante que nosotros empezamos a corregir eso y luchar contra ello. Y yo pienso que no hay ningún país en el mundo que va a poder frenar lo que está pasando en América Latina que Estados Unidos. No hay ningún país en la región que tiene esa fuerza. Y la diferencia es esto, porque todos los países de América Latina creo que son importantes y necesitamos agruparlos. Sin embargo, lo que los chavistas a veces no entienden, creo que lo entienden, pero a veces se hacen como no lo entienden, es que a ellos les encanta esta idea romanticismo de revolución, ¿no? Eh, no, los revolucionarios no son malos, por decir, ¿no? Los revolucionarios mayormente son manejados por jóvenes, pero la gran diferencia es que Estados Unidos es un país revolucionario también. Nosotros nos nacimos de una revolución, la revolución americana, pero somos la única revolución en el mundo que realmente hizo y cumplió su promesa. Dio libertad a su gente. Venezuela sabe que no tienen esto, no tienen esa autenticidad y tienen miedo de cuando los americanos se dan cuenta y ese espíritu revolucionario se nace otra vez. Y yo creo que estamos llegando a este punto. No solo por Venezuela, estamos llegando por lo que Rusia está haciendo a Ucrania, por lo que Irán está haciendo por todo Medio Oriente, por lo que China amenaza al Asia-Pacífico, al Indo-Pacífico y lo que quiere invadir a Taiwán. Nos estamos dando cuenta que más que democracia, lo que está en juego en este momento es la soberanía del Estado y por extensión la soberanía de los pueblos. Y eso es lo que están atacando. Van a cambiar la soberanía, van a cambiar los pueblos, van a cambiar la definición de países. Y en el caso de Venezuela, si llegan al fin de su proyecto, van a redibujar fronteras. O sea, Colombia va a dejar de existir como país, Ecuador va a dejar de existir como país. Van a poner, yo creo que van a poner una frontera con la Amazonía porque eso ya realmente no se puede pasar. Brasil tal vez se mantiene, pero es reconstruir esta gran Colombia, que fue un proyecto de fracaso porque no se puede quitar la libertad de los diferentes estados que han nacido bajo una identidad. Colombia es muy parecido a Venezuela, y hasta comparten la arepa, creo, Sí, sí, pero el colombiano es colombiano y sí. el venezolano es venezolano y tienen identidades diferentes. Son hermanos, pero no son lo mismo. Y yo creo que esa soberanía es lo que tienen que defender. Y Estados Unidos, por eso nuestra frontera es tan importante. Por eso ese muro era tan importante, porque es un símbolo de nuestra identidad, porque somos hermanos con México, pero no somos México. Y yo creo que esa es la parte, y esa es la parte que creo que muchos pasan, porque quieren defender democracia. Democracia no es lo más importante, es la libertad y la soberanía del Estado, que eso te da la libertad, la democracia que necesitas desarrollar en los tiempos. Bueno, ojalá, ojalá yo voy a, te juro, Joseph, quiero tener más conexiones contigo porque eh, no, ilustras, tu conocimiento es muy importante para nosotros y siento que el populismo está siendo usado eh, y muchos políticos dicen que ellos pueden, el populismo ya no tiene dinero en Latinoamérica, pero resulta que está el narcotráfico, el terrorismo y hay mucho dinero ilegal y tú sabes que ellos convierten la constitución, las leyes para convertir lo ilegal en legal, y lo legal en ilegal, y tienen todo su circo armado y vemos un avance tremendo. Yo quiero que antes de despedirte, porque se me acaba el tiempo, que no sé, ¿cómo nos protegemos nosotros los ciudadanos? ¿Alguna, algo que me puedas decir para protegernos de todo esto? Porque los ciudadanos somos, no somos militares, no, y estamos de verdad acorralados. Sí, mira, les dejo dos mensajes. Uno es la protección de lo que se llama seguridad nacional o la protección de sus libertades que tienen. No es el trabajo de solamente la fuerza pública, no es el trabajo de la policía y los militares, es también trabajo de cada ciudadano, porque cuando se lo quitan, no lo quitan solamente al gobierno, lo quitan a todos. Todos empiezan a sufrir ese tipo de derrocamiento de su libertad. Entonces yo creo que los individuos hoy en día tienen que levantarse, ya no tienen que pensar que esto es tan lejos o es un problema de otros o que no les va a tocar
porque nos va a tocar a todos nos va a tocar. Los venezolanos creo que lo entienden un poco mejor, pero en muchos países de América Latina, cuando yo pasé un poco lo que pasó en Colombia, y muchos colombianos eran, bueno, no, esos son los políticos, todos los políticos son corruptos, pero yo voy a seguir mi vida. Pero esa vida no va a ser igual, esa vida va a empezar a cambiar y después de poco tiempo no vas a tener las opciones que necesitas. Y para dejarle un poco de optimismo, tú estás en Argentina, si no me equivoco, ¿verdad? Así es, sí. Ok, yo soy más optimista de Argentina, sinceramente. Y yo no soy muy optimista de todos los países en el continente. Yo creo que más bien Brasil, no creo, vamos a ver, pero no estoy muy optimista. Colombia era un golpe muy duro para todos los que han trabajado, vivido, y los colombianos mismos. Bueno, todos los países están cayendo de cierta forma, pero pienso que Argentina no. Pienso que Argentina no, porque de cierta forma el peronismo es tan incontrolable que no creo que ni el chavismo puede controlar los peronistas, porque hay peronistas de derecha, peronistas de izquierda y nunca se están de acuerdo con nada. Y ni Cristina Kirchner ha podido consolidar este peronismo. Y entonces yo creo que está fragmentando su poder y la posición, y esto es lo clave, la posición en Argentina tienen que mantenerse unidos. Y sí, yo comparto completamente lo que dices. De hecho, siento que estoy viendo historia, Joseph. Aquí hay un despertar y ese despertar me da esperanza. Eh, eh, los libertarios, hay mucha gente, yo soy totalmente partidista, pero apoyo las ideas que me parecen que pueden abrazar la libertad y que pueden darnos luz en ese túnel. Y eso lo estoy viendo, gracias a Dios, acá en Argentina. Sí, no estoy de acuerdo. Yo creo que, mira, no hay un gobierno radical de izquierda que ha entrado al poder en América Latina sin primero dividir a la derecha. Entonces, yo creo que eso es lo que ha pasado en Perú, es lo que pasó en Colombia, es lo que ha pasado en Chile, es lo que ha pasado en muchos países en la región que están yendo para esta dirección de gobiernos autocráticos. En Argentina, he visto hasta el momento que la posición está mantenida unida. Saben que la amenaza mayor es bueno, el kirchnerismo, lo que ya han pasado por varios años, y creo que los argentinos se están levantando porque ven que no es cuestión de un político, otro político, es un sistema que está implementado desde prácticamente el mismo tiempo de Hugo Chávez, que está llevando a inflaciones por el nubes, deudas astronómicos, y Argentina que tiene y que era una potencia y tiene todos los ingredientes para ser una potencia otra vez. Entonces yo soy optimista con Argentina. Y yo creo que en América Latina tenemos que ser optimistas por lo menos con algo, y yo creo que Argentina es ese caso. Pero también soy optimista con mi país, en Estados Unidos. Yo creo que en Estados Unidos también estamos pasando por muchos cambios. Esto es tal vez el peor momento de nuestro país en 20 años, o qué sé yo, más. Pero yo creo que yo veo una conciencia levantándose en Estados Unidos. Los americanos se están dando cuenta que esto sí es más grande. Lo único que te diría es que todavía hay un poco de separación entre la conciencia de lo que está pasando en el interior del país, económicamente, socialmente, con lo que está pasando en el exterior. Pero la intersección de la exterior y lo interior es la frontera sur de Estados Unidos. Y eso está en un desastre. O sea, nunca hemos visto una frontera, en nuestro caso, nunca hemos visto nuestra frontera tan debilitado como lo estamos viendo en el aspecto de migración, de narcotráfico. Y eso es una cuenta, creo que los venezolanos lo saben bien, porque yo les digo a los americanos, a mis colegas americanos acá, que la peor frontera en todas las Américas es la frontera entre Colombia y Venezuela, que empezó con migración, que se fue después a guerras entre carteles. Pero cuando yo estuve en la frontera, tanto en Norte Santander, Cúcuta y Arauca, el año anterior y este año, lo que yo vi fue drones iraníes, satélites rusos, controles chinos. O sea, eso ya es más allá de simplemente una frontera que está bajo una presión por migración y narcotráfico. Esto es un conflicto geopolítico y eso es la frontera de Colombia y Venezuela en este momento, y eso va a ser nuestra frontera sur si no lo corregimos. Sí, yo siento, Joseph, y ya para cerrar, no quitarte más tiempo, que en este momento tenemos que unirnos. Sí, respetar nuestros países, eso es lindo, eso es hermoso, pero yo creo que tenemos que ser una coalición amantes de la libertad y la democracia, que le demos frente juntos a todo esto. Yo creo que de esa manera, fíjate que ellos se manejan así, en bloques y aliados. Nosotros tenemos que aliarnos. Los buenos tenemos que hacer porque si no los malos avanzan sin tregua. Yo te quiero agradecer muchísimo este tiempo y desde ya te digo que te voy a volver a molestar. Me encantaría que dieras tus redes sociales, tu podcast, todo lo que necesitemos saber. Sé que también diriges un centro, que toda la información que tengamos que saber para conectarnos contigo.
Bueno, y gracias por la invitación. Es un gusto estar en ese espacio. Mira, sí, yo dirijo un centro de estudios aquí en Washington que se dedica a América Latina y mira todas estas amenazas, lo que llaman amenazas transregionales. Se llama en inglés Center for a Secure Free Society. En español sería Centro para una Sociedad Libre y Segura, que la misión está en el nombre. El página web es securefreesociety.org. Y a mí personalmente me puedes encontrar en Twitter, estoy usando un poco más Instagram hoy en día, que sería @jmumire, mi apellido. Y sí, el podcast sí me gustaría promoverlo porque nuestro canal de YouTube, que es Secure Free Society, tenemos un podcast que se llama Border Wars Podcast, donde lo hacemos en inglés y español. Somos el único podcast bilingüe que se dedica a estos temas. Tenemos creo que 9 episodios y hay por lo menos unos 5 episodios en producción y creo que les va a encantar esto porque estamos explicando principalmente a la audiencia norteamericana, pero para todos, para que entiendan la importancia del momento que estamos pasando, porque si no nos levantamos en este momento, no va a haber otro. El futuro no va a estar escrito. Y esto pasa en la historia, ¿no? Cada 100 años el mundo cambia y estamos en ese punto ahorita y vamos a determinar si ese cambio va a ser para mal o para bien. Y nosotros queremos luchar para bien. Gracias otra vez por darme este espacio. Así es. Bueno, te abrazo con el corazón y, ay Dios, bueno, seguimos luchando. Yo, perdón que te diga, pero yo, la gente que lucha por la libertad, yo digo guerreros de luz. Eres un guerrero de luz. Te abrazo con el corazón. Realmente. Joseph. Si quienes amamos los valores republicanos y democráticos no hacemos nada, los que buscan destruir la democracia en cada nación de Latinoamérica avanzarán sin tregua. Los artistas, periodistas, comunicadores tenemos el compromiso de plasmar la realidad de los hechos a través de nuestras comunicaciones, de nuestras obras musicales, libros, cine, series, televisión, porque si nosotros no lo hacemos, las nuevas generaciones tendrán solamente la versión de quienes nos oprimen. Recuerda, difunde, tú eres el medio. Muchas gracias por mirar. Te invito a colaborar para seguir generando mis contenidos, difundir e integrar a nuestra comunidad en donde quiera que se encuentren. Tu aporte me permite continuar con mi trabajo. Para colaborar utiliza Mercado Pago en Argentina y PayPal desde el exterior.